Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como habréis visto y habéis podido comprobar, hace mucho tiempo que no subo un vídeo al canal de YouTube, pero este tiene un motivo muy especial. El motivo es que el lunes pasado, si no recuerdo mal, el día 8 de julio, recibí podéis verlo, está públicamente, o sea que no es un mensaje privado. En la página del Gabinete Criminológico podréis observar que hay una señora que por favor me pide que le haga llegar mi dirección o dónde ponerse en contacto conmigo, porque quiere, bueno, pues hacerme llegar su historia, narrar la historia de ella con un psicópata, todos esos años que ha tenido que vivir bajo el yugo y bajo la influencia de este tipo de personajes. Mi respuesta fue inmediata y le di mi correo electrónico. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando el mismo lunes a la noche recibo ya una carta narrándome parte de su historia? Por motivos personales ajenos, bueno, pues a todo esto que es el programa o los programas que vengo haciendo habitualmente, bueno, pues me fue completamente imposible el preparar o el leer con detenimiento y leer entre líneas esa carta que me remitió esta mujer. Ella, aunque vuelvo a repetiros que me lo dice públicamente en la página del gabinete, en ningún momento creo que utilice su nombre verdadero. Creo que utilizará algún seudónimo, utilizará algo para que no se le reconozca, aunque me parece que en un momento determinado alguien muy allegado o alguien que ella pueda conocer, evidentemente puede atar cabos y llegar a la conclusión de quién se trata. Pero de todos modos no seré yo, además de que porque lo ignoro, no seré yo quien dé el nombre de esta mujer. Y sin más dilación voy a narraros, voy a leeros, mejor que narrar, leer la carta que me remitió esta señora. Es una carta llena de dolor, llena de verdad. Y me gustaría bueno, pues nos pusiéramos en el lugar de ella, que empatizáramos con ella, porque ella como mujer ha llegado a empoderarse, ha llegado a ser una mujer íntegra, capaz de entender todo lo que le estaba sucediendo. Pero, como os he dicho, sin más dilación, paso a leeros esta carta. Y dice así: Señora Amparo, un placer comunicarme y poder de algún modo colaborar para que al menos algunas mujeres no pasen por lo mismo que he pasado yo. Bien, esta es mi historia. A los 21 años tenía un bebé de 1 año y el padre y la familia de su padre me amenazaban con arrebatármelo si pedía un pan, literalmente, o si les pedía cualquier otra cosa que estuviera relacionada con la manutención del niño. Entonces llegué a trabajar en un café ejecutivo. Son lugares que funcionan en la tarde para caballeros donde las meseras, es decir, las camareras, hacemos de compañía y nos pagan por beber con los clientes. Mi familia, fragmentada, me dejó muy joven sola y bueno, ahí conocí a un hombre
que si bien no era simpático, ni parecía esforzar en agradar a nadie, era mayor, 12 años mayor que yo, y se veía muy en contacto con sus sentimientos, pues por todo lloraba. Todo el mundo que lo conocía decía que era bien bonito. Sus amigos, las otras meseras, es decir, camareras, su familia y muchas otra gente. Era muy tranquilo y callado, nunca se enfrentaba, más bien trataba de pasar totalmente desapercibido. Es abogado y daros cuenta que habla en primera persona, en presente. Es abogado, así que parecía serio, y si bien era en extremo miserable, hablaba siempre con la palabra de honor, de ética y moral, así que creí que estaríamos seguros mi bebé y yo. Me perseguía a todas partes, me prometía ayudarme con mi hijo para que no me lo quitasen, pero una vez asegurada la relación en la que me hizo dependiente de él, ya aquello se esfumó. Que me ayudase, le pedí a pagar las cuentas del alquiler de la habitación donde vivía. Todo lo dejé pasar por este motivo, por la que me ayudara. No quería que me arrebataran a mi bebé. Un día me dormí hasta el día siguiente, sin recordar en qué momento quedé dormida. Él me invitó a un café y no recuerdo nada más, hasta que desperté con mucho dolor, como si me hubiera sido violada. Se lo dije y él se enojó y me dijo que no era nada, que simplemente intentó, pero como yo dormía, no pudo hacer nada. No me sentía bien, sabía que algo estaba mal, pero él era un hombre que vivía con sus padres profesional, toda su familia también eran profesionales y además tenía amigos abogados en una gran firma. Y yo era solo una muchacha, madre soltera y sin perro que me ladre. Era su palabra siempre contra la mía. Lo dejé así, siempre esperando que me ayudase legalmente para no perder a mi hijo, pero nunca, nunca me ayudó. Se aseguró de tenerme con miedo siempre. Cuando tuvimos relaciones por primera vez, me dijo que creía ser gay, pero que no había sido así, y se puso a llorar. Además de psicópata, homófobo. Lloraba de modo que ponía incómodo a cualquier persona, pero le hacía que se le viera como un ser totalmente indefenso. Me invitaba a beber todo el tiempo hasta que quedé embarazada. No sé qué pasó, pero lo perdí. Luego volví a quedar embarazada y ahí pidió a sus padres que nos ayudasen con algo para llevarme a vivir con él, aunque advirtió que no estaba seguro de casarse. Pero me dejaba en claro que quería tener hijos, pero siempre decía que necesitaría una mujer para eso, simplemente para que le diera hijos. Y lloraba. Bueno, mi vida con él fue un infierno horrible. Me trataba como basura. Me hacía comer podrido. Me hacía beber y abusaba de mí en estado de inconsciencia. Me trataba con cariño y me decía que tenía traumas, que por eso despertaba muchas noches gritando, cuando era porque él me estaba violentando o me estaba agrediendo sexualmente. Me hacía sentir culpable por beber cuando él me hacía beber. Y me hacía creer que él me estaba perdonando, porque él era gentil y muy bueno.
Me contó que alguna vez había tomado antidepresivos para enfrentarse con los juicios, para no sentir nada, porque era muy sentimental. De la noche a la mañana observé que dormía mucho, dormía todo el tiempo. Pasaban cosas que no toleraba y me insistía que no era así, que yo exageraba, que lo malinterpretaba y que estaba loca. Fijaros qué forma de hacer luz de gas. Hacía que ella creyera que lo había interpretado mal o, a todo caso, que estaba loca por esa mala interpretación. Eso es lo que llamamos luz de gas. Un día se me ocurrió hacerle una cita con un psiquiatra porque yo pensé que tenía narcolepsia. Fuimos y le dieron órdenes de exámenes para tratarlo. Jamás quiso hacerse esos exámenes. También noté que tenía una necesidad de ir a casa de sus padres siempre y siempre a comer allí. Curiosamente, para su familia, tener dolor de estómago y vómitos o sentirse mal era muy normal. Luego descubrí por qué esos dolores de estómago, por qué esos vómitos y por qué ese sentirse mal. Un día entré a la cocina de la casa de sus padres y su hermana le andaba pidiendo consejos sobre qué ponerle a su esposo para que quisiera tener sexo con ella, porque recién se había casado y él no la tocaba y quería embarazarse rápido para que no la dejase. Lastimosamente, todo eso lo analicé un año después de separarme. Así pasaron los años. Los primeros 5 no me dejó estudiar, no me dejó trabajar y no me daba un peso. Después quedamos en que me daría un sueldo, una pensión, y que con eso yo pagaría las cuentas de luz y de agua. La miseria en la cual me tenía era inimaginable para el común de los mortales. El miedo. Y resultar siempre ser la víctima después de dañarme se hizo insoportable. Decidí irme y me amenazó con no ver más a mis hijos. Aún creía que era decente y como no me daría pensión y no tenía dónde llevar a mis hijos, me fui sola 1 año. Los iba a ver a mis hijos cuando a él le daba la gana. Y en la última de las visitas, mi hija, que fue conmigo para ver a sus hermanos, vio cómo raspaba una pastilla en un vaso. Esto es como consecuencia también de lo que os he explicado antes, lo que refiere la carta, de que era normal que cada vez que iban a casa de los padres de él y comían allí, había que sentir dolor de estómago, sentir vómitos y sentirse mal. Entonces, aquí ya comenzamos a vislumbrar exactamente qué es, aunque más adelante veremos cuál era el motivo real de por qué esos dolores de estómago y ese malestar que, tenía la mujer cada vez que iba a casa de los padres. Se quedó con sus hermanos, mi hija, y me vio tendida en la cama sin que yo reaccionara. Y oyó ella cómo yo gemía y hacía sonar la cama sin importar que estaban allí mis hijos. Luego me fui con mi hijo a la ciudad donde vivíamos y cuando me pudo contar todo mi niño, entendí lo que nos hizo por muchos años. No sé qué hubiera sido si me quedaba.
Pues de un tiempo antes de irme, me decía que me iba a denunciar porque bebía y gritaba horrible. Pero jamás, jamás dañé a mis hijos. Y aquí añado yo, si ella hubiese sabido que ese hijo con el que le dijo y le contó todo lo que habían sufrido y padecido con él, lo que realmente le estaba dando a entender que había abusado también de ellos. Como bien continúo leyendo, pero yo jamás dañé a mis hijos. Le gritaba única y exclusivamente a él. Entonces le ofrecí ir a terapia y si un profesional decía que yo no era apta para cuidar a mis hijos, lo iba a aceptar. Pero ahí cambió su actitud y me dijo que era por mis traumas, porque de niña sufrí de acosos y que él me ayudaría a superar. De hecho, él fue quien me enfermó, pero por su actitud de muy buenito, siempre salía con su gusto, resultando siempre ser la víctima. Imagino que si me quería llevar a mis hijos me demandaría o me haría una sobredosis. Así, recordar que la hija lo vio cómo raspaba una pastilla y la introducía dentro de ese polvo, lo introducía dentro del café que ella iba a tomar. O me daría una sobredosis. Total, a todos les hizo creer que yo tenía muchos problemas. Me costó darme cuenta de que los problemas eran de él. Más de 30 años y seguía viviendo con sus padres, haciendo berrinches de retrasado mental y sus padres tratándolo como tal. Me costó entender que es adicto a los calmantes y que no siente nada. Yo diría que es un psicópata porque mis hijos lloraban pidiendo ir conmigo y él me decía que estaban bien felices y bien. Él solo llora cuando le ven muchas personas. También el hecho de que las mujeres con las que salía siempre tenían mi perfil. Eran mujeres solas, pobres, ignorantes, empáticas entre sí y necesitadas de mucha ayuda y de muy baja autoestima. Eso lo añado yo. También en su propia hermana, cuando la conocí, me preguntara si yo creía que era posible que una mujer perdiera la virginidad o se embarazase sin darse cuenta. ¿Os dais cuenta lo que lleva eso implícito? El abuso, las violaciones, la ignorancia, todo eso. Todo tuvo sentido muchos años después. También que cuando nacieron nuestros dos hijos, él siempre estaba preocupado de que tuvieran algún defecto. Quise morir. Hasta hoy no lo supero. Y como trabaja como servidor público, se quedó con mis dos pequeños. En mi país, quien tiene plata y casa y es del gobierno, se queda con los hijos. ¿Y yo? ¿Y las mujeres como yo? Las personas como yo no tenemos amigas, ni familiares, ni testigos. Hoy sé que donde anda sigue haciendo lo mismo y ahora tiene la apariencia de papá soltero para atraer a más mujeres en desgracia, quienes sueñan con una salvación en sus vidas, quienes sueñan con una estabilidad que él promete, pero sus objetivos de vida son tener a quien usar y reutilizar sin tener que invertir nada. Así me usó a mí. Espero, fijaros en este párrafo, para que
aquellas mujeres, aquellos hombres que estén sometidos al yugo de este tipo de personas con esta psicopatía, entiendan y comiencen a darse cuenta, porque esta mujer en este párrafo nos dice lo siguiente: espero que pueda llevar este mensaje muy lejos y quizás una norma en el mundo para que se realicen exámenes de sangre antidoping, pues habrá muchas personas, mujeres que no saben que están siendo drogadas y tienen reacciones que no son de ellas, pero que las hace ver como locas y al agresor silencioso como la propia víctima. Gracias, también dejé de lado un detalle escabroso, pero no menos importante, y eran sus exigencias de sexo. Es el ser más asqueroso que he conocido. Tenía exigencias de sexo a cada momento y era realmente tortuoso porque él era asqueroso y desconsiderado y que solo quería tener satisfacción cual si se tratase de una muñeca hinchable. Y hasta fue necesario beber para poder hacer algo, porque no se puede vivir teniendo algo con alguien tan repulsivo, y junto con todo esto es igual que terminaba siempre dándose gusto sedándome. Le agradezco mucho otra vez su deferencia por hacer pública mi carta. Muchas gracias y buenas tardes. Habréis visto, y la gente que me seguís en el canal, que de alguna manera se ven muy reflejadas las características propias de los psicópatas en esta carta que esta mujer me ha enviado. Espero que esta carta pueda abrir muchos ojos y pueda hacer caer muchas máscaras de esa gente desaprensiva que lo único que busca es encontrar la víctima propicia, tejer esa tela de araña donde dejarla ahí, pegada a esa tela de araña y poderla manipular y ejercer, en principio, enamorarlas, embaucarlas, después controlarlas. Y de una vez ejercen el control, ya son despiadados realmente. Entonces, lo que hay que hacer es que esto llegue a muchas personas que están conviviendo con seres que son carentes de sentimientos, porque un psicópata no tiene ninguna patología médica, ninguna. Lo único es un trastorno de la personalidad y carecen totalmente de sentimientos. Para ellos los sentimientos no cuentan. Y cuando este señor, por decirle señor, lloraba, ¿por qué lloraba? Porque se hacía la víctima y quería ser el buenito, como ella refiere en la carta, para que todo el mundo lo viera como la buena persona, la palabra de honor, la moral y la ética. Sin embargo, de puertas hacia adentro, era un verdadero depredador, con ella y con sus hijos. Espero que esto haya o pueda llegar muy lejos como ella solicita. Espero que todos pongamos un granito de arena para ayudar a todas aquellas personas que se encuentran en las situaciones
límites como se encontró esta mujer, y que esta mujer se ha empoderado, ha sido capaz de hablar, ha sido capaz de escribirlo, de reflejarlo sobre un papel. Eso es, por fin, empoderarse como persona, subir la autoestima, aunque todavía le queden restos de todo lo que vivió y de todo lo que posiblemente aún le toque vivir, porque seguro que la chantajeará todo lo que pueda con los 2 hijos que tuvo con él. Por favor, entre todos, vamos a intentar que esto llegue al número mayor de gente y que la gente sea conocedora de lo que está ocurriendo en muchos, muchos hogares, o aquello que se dice en hogares que nunca llegan a ser unos hogares realmente. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Hasta pronto y buenas tardes.